Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este espacio, a este encuentro. Como lo señalamos en la reunión anterior, este encuentro de compartir y de intercambiar saberes. Espero hayan tenido un feliz fin de semana y con todo el entusiasmo y la voluntad del mundo vamos a iniciar nuestra actividad de hoy. Fíjense, quisiera escucharlos de viva voz en el resumen de la actividad o de las actividades que expusimos la semana pasada. El que quiera hacerlo, que tenga la voluntad de hacerlo, por favor, levante la mano. Aquí estamos atentas y atentos la, a la visual de ustedes para que puedan participar. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Lilibet, te escuchamos. Gracias. Buenas, doctora. Elizabeth González, profesora. Bueno, en la anterior clase usted habló de los aspectos conceptuales del conflicto, que toda práctica lleva siempre una previa teoría, que es conflicto, que es el espacio de discusión, evaluación. En la parte de evaluación, que si hay confrontación entre las partes, conceptos, conflictos entre los autores Villamata y Karl Marx. Usted pasó unas láminas de eso. Después hablaba que tienen enfoques diferentes, que hay una combinación de grupos dentro de un sistema social, sinónimo o semejanza del conflicto, las partes del conflicto, los elementos del conflicto, que son las personas, el proceso, la situación del conflicto, y mandó un breve análisis global de la autora Rosa Peregrino respecto a proceso, personas, situación de conflicto. Hasta allí yo hice el análisis y posteriormente, bueno, después que intervengan mis compañeros, cuando usted lo indique, lo estaré pasando. El mío, ¿eh? Bueno, realmente quería participar, pues, tuve mucho problema la clase anterior, interrupción por servicio eléctrico. Entonces, pero logré ver tanto el video como la lectura final. Realmente sí produjo una reflexión en mi persona, porque uno ve el conflicto como un problema entre entes externos a uno. Y realmente, inicialmente el video hizo, aparte de lo que es el punto de vista conceptual, el video hizo ver cómo uno puede presenciar un conflicto sin saberlo y sin entenderlo. Pues son esos pequeños detalles lo que hace la interpretación, el entendimiento de un conflicto. Sé que está en uno porque uno a veces no oye bien, no ve bien. Uno ve, pero esos pequeños detalles a veces uno no los percibe o no le da la importancia. Entonces ahí es donde la conceptualización de lo que es un conflicto depende, considero yo, los autores, usted mencionó, los otros tres autores que usted mencionó inicialmente, tienen ciertos elementos, pero un concepto de conflicto es más extenso, por cuanto depende de la subjetividad de la persona que vaya a apreciarlo en el momento. Feliz tarde.
Buenas tardes, Irma. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Hola, saludos desde acá, desde Guárico. Eh, Ciertamente la semana pasada estuve un poco de problemas como todos para el tema de la conexión, pero sí logré captar o analizar un poco del material que usted dejaba. Decía allí que el conflicto normalmente se da entre dos personas o más personas, pero que normalmente son dos personas que inician algún conflicto, normalmente dentro de las comunidades por alguna situación que pudiera perjudicar a algunas de las dos personas. Y que este conflicto tiene unos elementos, que es la situación del conflicto y luego el proceso de este conflicto. Veía también allí en el escrito que usted nos dejó de la escritora Rosa, que hablaba que hay unos, digamos, facetas o unas situaciones que se dan allí que es necesario que deban existir ahí. Y la principal es saber escuchar a esas personas cuando van a plantear el conflicto, porque normalmente nos vamos a lo primero que oímos, oímos, pero no escuchamos, y entonces no tenemos la capacidad, no digamos la capacidad, sino no tenemos la prioridad de manejar la información, de analizar cuál realmente o qué realmente es la raíz de ese conflicto, y cuando desconocemos la raíz de un conflicto, entonces sería imposible accionar, que sería otro factor importante dentro de un conflicto. Las acciones que tomamos, dependiendo de ese conflicto, qué acciones vamos a tomar en búsqueda pues de dirimir ese conflicto dentro de una comunidad o entre dos o más personas. Es, Ah, ¿quién viene ahora? Nolis. Ajá, vamos a escuchar. Ah, déjame darle la bienvenida. Ya que cerré el micrófono. Ya está abierto mi micrófono. Bienvenido, Nolis. Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Escucha, buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, Aló. Nolis, te escuchamos. Adelante, adelante, Nolis. Entre las cosas que yo tuve pendiente de ver aquí en este diplomado, cuando estamos definiendo lo que es conflicto, yo pude determinar que existen conflictos y existen situaciones conflictivas. El hecho de que no existe conflicto. Si yo no estoy, por ejemplo, la ley orgánica de protección al niño y al adolescente, yo no estoy de acuerdo con esa ley y por lo tanto yo voy a hacer todo lo necesario para no aplicarla. Eso es una situación conflictiva, en realidad no es un conflicto porque la ley existe, la ley fue aprobada, la ley está siendo aplicada y el único que en todo caso está sintiendo eh, cuestiones contrarias a lo que es la ley soy yo. Entonces, eso no debería ni siquiera entrar en un conflicto. Soy yo el que está en contra de esa situación. Se entra en conflicto cuando hay dos partes, que no necesariamente tienen que ser dos personas, hay dos partes que entran en una situación de conflicto y necesitan de una tercera persona o de una tercera parte que eh, regule esa situación para poder dar solución a lo que se quiere. Es todo, gracias. Sammy, bájale volumen a eso, que estoy haciendo una tarea.
Hola, buenas tardes. Bienvenido, Richard. Saludos. Adelante, te escuchamos. Y hay alguien que se llama Lady Valeria. Y, Richard, con tu permiso, por favor, vamos a darle paso a Lady para que ella haga su intervención, atendiendo a los problemas que dices que se te presentan con la conexión. Gracias por la amabilidad. Adelante, Lady. Hola, profesora, saludo, buenas tardes. ¿Aló? ¿Me Aló, escucha, profe? Lady. Aló, ¿Cómo está, Lady. Buenas profe? tardes. Bienvenida, Lady. A veces cierro mi Gracias, micrófono profe. para poder escucharlos mejor, ¿oye, no? Ay, ¿qué pasó? Te escuchamos, Lady. Adelante. Bueno, compañeras y compañeros, gracias a los que han intervenido y me permito leer con el permiso de ustedes. Gracias a Lilibet por el resumen. Estábamos atentas y atentos a su palabra. A José Ángel por lo que señala del conflicto y muy bien como él dice, los conflictos tienen varias formas para definirlos. Nosotros vamos a encontrar infinidades de definición de lo que es un conflicto. Fíjense que en los dos que presentamos está el primer tratamiento del conflicto como algo individual que pudiera ocurrir entre dos o más personas. Y el segundo tratamiento tiene que ver más con los conflictos sociales, que pudiéramos decir que son un disparador para las modificaciones que desde el punto de vista social pudieran hacerse. Pero además de estos dos que nosotros estudiamos, hay muchos más. El tercer elemento que hay en esa lámina es lo que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua señala como sinónimos de lo que es un conflicto. Hay muchos más. Hay otros que nosotros usamos inclusive en una forma que desde el punto de vista académico yo no puedo decir por aquí.
pero nosotros sabemos que son sinónimos de lo que es un conflicto y que pudieran definirse desde el punto de vista de lo que son los lenguajes locales. Gracias, José Ángel, por tu intervención. Irma, las personas y las facetas, muy bien lo que señalas de lo que es un conflicto. Tiene que ver con quiénes intervienen y las partes del conflicto, ¿verdad? Nolis, que habla desde el punto de vista personal de lo que es un conflicto. Bueno, y nos quedamos pendientes de la intervención de Richard, pero vamos a seguir adelante con nuestra actividad. Bien, se quedó pendiente la lectura de Rosa Pellegrino, creo. ¿Cómo interpretamos eso nosotros? ¿Será entendiendo ya que el conflicto es parte de nuestra vida, del contexto, está ahí siempre presente? ¿A qué aspecto o en qué contexto se hace el análisis del conflicto? ¿Cómo lo define? ¿A qué se refiere? Y hay una parte que pudiéramos llamar desde el punto de vista crítico, ¿qué es lo que pasa con el conflicto? ¿Mm? ¿Se quedó ahí pendiente o no lo resolvemos por muchas razones? Ahí señala en el escrito. ¿Y qué trae eso como consecuencia para nosotros? Estoy hablando en este caso de quienes dirigimos grupos, estamos en gerencia, estamos como servidores públicos. ¿Qué se dice de nosotros cuando no podemos resolver un conflicto o no queremos? ¿Cuál es el análisis que hace la autora? Vamos a escucharlos o a leerlos. En este caso, vamos a leerlos porque creo que fluye mucho más la información. Y como alguien en la sesión anterior pidió un poquito de música, vamos a poner un poquito de música y ustedes dirán, miren, mejor no ponga esa música y déjenos intervenir solamente haciendo nuestro análisis en silencio. Ustedes van a decidir después, pero para no dejar el espacio así, ¿verdad? Vamos a complacer un poco a quien pidió una, aunque sea la música y bueno, ustedes deciden, nosotros vamos a escogerla. Adelante con las intervenciones por escrito, pero los estamos leyendo, ¿ya no? No crean que no es que no estamos pendientes de ustedes. Vamos a poner esa musiquita de fondo para apoyar.
Sí, muy bien. Disculpen, gracias compañeros y compañeras. Fíjense que rescatamos. Yo les pedí el análisis de la lectura específicamente. ¿Por qué? Porque el análisis de la lectura se refiere a quienes somos receptoras y receptores de alguna denuncia, de alguna protesta de alguien y tenemos el deber de responder. La autora, y rescato dos aspectos importantes o dos ideas importantes del escrito. La primera es, alguien dijo, ¿se buscan fórmulas magistrales? No, las fórmulas magistrales para resolver conflictos no existen. ¿Por qué? Porque siendo un mismo conflicto puede depender del contexto donde esté. Siendo una situación semejante, no siempre hay respuestas exactas. ¿Sí? Los conflictos tienen su propia característica. Y lo segundo que rescato de la lectura es que ante un conflicto nosotros no podemos fingir demencia. Nuestro deber es responder al conflicto, inclusive como se señala en una de las intervenciones. A veces nos hacemos, vamos a decir, hacemos la vista gorda para evitar. Pero resulta que cuando nosotros evitamos la resolución de un conflicto, este se agudiza. Es decir, a ese conflicto tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos y se convierte en varios conflictos en uno. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda la autora del artículo? Debemos dar respuesta. Si somos servidores públicos, debemos dar respuesta, porque a veces engavetamos los problemas y la gente o el usuario o el que nos necesita se lleva una mala imagen de nosotros. ¿Por qué? Por la falta de respuesta. Entonces, ¿cuál es la clave que dice ella para resolver y la cual compartimos desde acá? Nosotros no podemos fingir demencia. Nosotros debemos actuar en consecuencia. Y si no está en nuestras manos resolverlo, direccionar hacia donde deba ir para su solución. ¿Entiendes? Inclusive aquí no estamos hablando. Cuando habla la autora, ella nos dice que hay problemas, por eso algunas intervenciones se refieren a otros aspectos.
Y en el análisis de la lectura, ella no se refiere a que hay un conflicto entre alguien que solicita un apoyo y el que lo debe resolver. Ella está hablando de nosotros como receptores de conflicto que debemos en consecuencia responder. Allí no hay un conflicto, fíjense bien cuando respondemos, allí no hay un conflicto entre dos personas, no. Ella se refiere a la actitud que debe asumir quien es receptor de conflicto. Y en ese caso hacía referencia especialmente a quienes nos desempeñamos o tenemos acciones laborales como servidoras y servidores públicos. Muy bien, aclarando esto, e inclusive pudiéramos ahondar un poco más si alguno de ustedes consigue alguna lectura semejante o algo parecido, puede traerlo a la discusión. Recuerden que siempre les digo que esto es un compartir de saberes, ¿verdad? Y todo lo que se presente acá nutre nuestro accionar, nuestro aprendizaje. Vamos a comenzar ahora con los elementos fundamentales, básicos o esenciales para que haya un conflicto. Son las personas, ya vamos a colocar la lámina, las personas, el proceso y la situación de conflicto. Les pregunto ahora, ya vamos a colocar la lámina, ¿una persona puede conflictuarse consigo misma? Eso es lo que aquí estamos considerando conflicto. O necesariamente debe haber otros elementos allí, otras personas. Colocamos la lámina y dejamos la pregunta en el aire. ¿Ok? Vamos otra vez a revisar, a analizar y después hacer nuestra respuesta. Gracias. Ya yo estoy aprendiendo a dominar esto, Carlito. ¿Ok? ¿Ah? Estamos acá nuevamente, revisamos, muchas gracias, eh, la opinión y los análisis que ustedes acaban de hacer. Fíjense, vamos a aclarar un primer punto. ¿Pueden existir conflictos intrapersonales? Sí, por supuesto que eso más bien pudiéramos llamarlo de alguna manera problemas intrapersonales, ¿verdad? Eso no es el tema de nuestro estudio, como señalan algunos de ustedes. Esos son problemas de otras áreas de la ciencia, ¿verdad? Ahí entraría la psicología, la neurología, la psiquiatría y otros aspectos. En el caso de nosotros, si nos ceñimos a lo que dijimos en la definición, son conflictos, perdón, situaciones de conflicto, son intereses que ocurren entre dos o varias personas o varios grupos. Por eso los conflictos, en nuestro caso, los vamos a analizar desde el punto de vista interpersonal, intergrupal, interinstitucional, comunitarios y otra variedad que hay de conflictos. Pero para los efectos nuestros, solo vamos a trabajar con conflictos entre dos o más personas o grupos. Eso era necesario aclararlo por las respuestas que escuchamos. Otra situación que quería aclarar es que en algunas de las respuestas dice medio ambiente. Para nosotros, para la descolonización de nuestro lenguaje, utilizamos la palabra ambiente, porque el ambiente no es un medio, el ambiente es donde nosotros estamos y donde nos desempeñamos y es nuestro contexto. Fíjense, avanzando en materia, si hay algo que no les quede claro, perdón, vamos a ver
¿Por qué tenemos esos tres elementos en lo que es un conflicto? Primero, las personas. Obviamente, los seres humanos, humanas y humanos. Un mueble no discute con una silla, una botella con una cucharilla, no. Obviamente que somos las personas quienes estamos dentro de ese triángulo, por decirlo, los elementos esenciales de un conflicto. El proceso, ¿por qué? Porque un conflicto es un proceso dinámico de interdependencia, por eso se crea el conflicto, de interdependencia que tiene un origen, un proceso y una resolución. ¿Qué pasa? No necesariamente la resolución se va a dar cuando se presente un conflicto inmediatamente. No, hay conflictos que toman tiempo para resolverse. ¿Ok? Pero eso, un conflicto es donde hay un proceso, una relación de interdependencia, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una resolución. Es lo que se espera. Y la situación del conflicto es su característica. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación del conflicto? ¿En qué nivel pudiera estar el conflicto para su resolución? Si es un conflicto muy complejo, si tiene muchos elementos, si tiene pocos elementos, eso se llama situación del conflicto. Entonces, esos son los elementos básicos. Las personas, el proceso y la situación. Si alguno de ustedes o alguna de ustedes quiere ahondar en el tema, pues siempre estamos dispuestos a avanzar con ello. Vuelvo con otra interrogante, avanzando en nuestra temática de hoy. ¿Cuál es el proceso indispensable, básico o fundamental para resolver un conflicto? Proceso básico, elemental, fundamental para resolver un conflicto. ¿Qué opinan? Los escuchamos nuevamente. Vamos a poner un poquito la música para apoyar. Gracias. Gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Sí, fíjense, algunos de ustedes les voy a dar una clave cuando nosotros estamos haciendo análisis. Es importante, indispensable, que nosotros fijemos bien qué es lo que se nos pide para participar. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es el proceso indispensable? Cuando digo indispensable me refiero a básico, a fundamental y a esencial para resolver un conflicto. Y asertivamente dicen algunas y algunos compañeros, la comunicación. Pónganse a analizar desde el punto de vista cotidiano. Si a nosotros no nos dicen o no nos manifiestan algo, ¿cómo sabemos nosotros qué puede estar pasando? Cuando digo esto, hablo de la relación familiar, de la relación de pareja, de la relación en el medio laboral, de la relación en el medio comunitario. Hay una compañera acaba de hablar de un ejemplo. Me pude comunicar porque desde mi comunidad me permitieron
la forma para poderme comunicar, para estar en la clase, ¿verdad? Si ella no manifiesta que no puede hacerlo, seguramente no le hubiesen prestado el medio para ella comunicarse. Entonces, la comunicación es clave. Y cuando hablo de comunicación, no me refiero únicamente a la palabra hablada. ¿M? Nosotros tenemos formas de comunicación gestuales sin emitir una sola palabra. ¿Entiende? Entonces, el proceso fundamental e indispensable es la comunicación. ¿Cómo vamos a definirla? ¿Qué es comunicación? Yo traje un ejemplo y ustedes también pudieran hacerlo. Les recuerdo que por eso al inicio presentamos los temas que vamos a tratar y el orden en que deben venir lo- los temas, el contenido temático. Entonces, yo voy a mostrar una, ustedes pudieran tener más o deberían tener más, porque ese es el orden en que estamos trabajando. Les voy a dejar también una actividad y para el próximo encuentro vamos a hacer el resumen. Esto no quiere decir que me estoy despidiendo, lleno. No me estoy despidiendo. Estoy hablando de la metódica que vamos a empezar a trabajar. Vamos a pedirles de una vez cuál es el tema que vamos a tratar. ¿Quedó claro? Disculpen. Estamos aquí de nuevo. Entonces, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a colocar allí una definición entre muchas que puede haber. De hecho, hay otra aclaratoria que quería hacer antes de seguir adelante. Miren, es válido el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esa es una forma que todos nosotros, quienes manejamos estos medios, todo lo que tiene que ver con la tecnología, utilizamos. Es válido utilizar la inteligencia artificial para nosotros pedir algunos conceptos, algunos análisis, pero es necesario, después de recibir esas respuestas, que nosotros analicemos el material que nos está llegando, porque si no se ve como un corte y pega, y un corte y pega, me disculpan que les esté haciendo este comentario, aquí no es válido. ¿Qué esperamos nosotros? Y ¿cuál es nuestra idea, nuestra mejor posición? Vamos a compartir, pero vamos a compartir desde el análisis, desde las visiones críticas, desde no necesariamente tengo que traer cosas que me dé la tecnología para yo responder, no. Hasta equivocarnos es válido en estos espacios. Entonces, cuando utilicemos la inteligencia artificial, vamos a tratar de hacer el análisis y nosotros dar la respuesta desde nuestra misma perspectiva, porque entonces pareciera que no estamos eh, imbuidos en la actividad, sino que solamente queremos responder. Y bueno, nosotros no podemos obligar a que alguna persona que esté allí hazlo de esta u otra manera. Estamos haciendo un llamado a la reflexión. Entonces, continuamos con el contenido temático. Gracias.
Esta es la lámina que traje para comentar el concepto. Hay otros más, pero vamos a trabajar un poquito con ellos para ver qué les parece. Lean con calma, revisen y después hacemos comentarios. Ok. Bueno, muchas gracias. Realmente activa la participación de ustedes, activa y asertiva. Fíjense, le agradezco a Antonio porque se fijó, fíjense que la atención es algo bien importante en nuestro trabajo. Se fijó que allí dice que la comunicación es el elemento ideal. ¿M? Y en algunas de las intervenciones, él dice, la comunicación es un elemento, más no un proceso. Yo pudiera decir que es un elemento cuando hablo de los componentes para la resolución de un conflicto, pero cuando lo defino como proceso es porque tiene un inicio, tiene un proceso, un desarrollo y es dinámico constantemente. La comunicación, si se corta, si se cierra, si tiene un fin, no está resolviendo el conflicto. La comunicación debe ser permanente. Es decir, la comunicación no es un circuito cerrado que se inicia como nos enseñaron cuando cursamos comunicación, lenguaje de comunicación, algo así, que dice que la comunicación es emisor, mensaje, receptor. No, allí no termina. Esos son componentes. La comunicación como proceso es un dinamismo y ese dinamismo puede eh, modificarse, ¿entiendes? Entonces, como un elemento único, no lo tomo. Sin embargo, es válido la observación que hace el compañero. Fíjense, lo que decimos exactamente, la comunicación es esencial para la resolución de conflictos. Allí agregan ustedes otros elementos importantes, características, que la comunicación debe ser efectiva, que debe haber una buena disposición para que se dé. Muy bien, eso diríamos o pudiéramos decirlo, caracterizarlo como la comunicación directa, sobre la cual quienes estamos en el proceso tenemos control, ¿verdad? Pero hay un elemento nuevo que quiero agregar a nuestra actividad. Hay una comunicación sobre la cual nosotros no tenemos control. Y esa comunicación está presente en nuestras vidas, en el contexto, en nuestra realidad. Pudiera ser que ayudara a resolver un conflicto, pero en algunos casos lo que hace es originar conflictos nuevos. ¿M? Esa parte tenemos que verla, porque nosotros trabajamos bajo visiones críticas y la visión crítica me dice que no hay una sola forma de hacer los abordajes. Muy bien, desde el punto de vista de la comunicación y cómo podemos resolver conflictos, lo tenemos claro. La comunicación directa, pero hay otra comunicación sobre la cual nosotros no tenemos control, mas sí podemos revisar y fijar posición delante de ella. Esa va a ser la lectura que vamos a dejar para nuestra próxima reunión. Es una lectura con cierta complejidad, pero vamos a vincularla. ¿Por qué nosotros estamos estudiando eso?
dentro de lo que son los aspectos conceptuales para la resolución de conflictos. Vamos a cerrar, dejamos esa lectura y recuerden cuál va a ser la metódica para nuestro próximo encuentro. Primero, venir preparados para lo que vamos a tratar, pero vamos a seguir la pauta de responder primero lo que dejamos acá, ¿verdad? Vamos a dejar una lectura, con eso vamos a abrir y después continuaremos con la temática. Les agradezco su presencia, que tengan buen provecho y la persona que escribió por allí que está con problemas de salud, que se recupere pronto. Vamos a aspirar a ello para que se incorpore con nosotros y nosotros en esta actividad. Muchas gracias. Pasamos a dejarles, eh, gracias a Carlos, al licenciado Carlos, que es mi compañero hoy en esta actividad, que sin su apoyo para mí sería un poco difícil hacer toda esta dinámica con la que nosotros estamos trabajando. Carlos va a dejar allí la lectura sobre la cual iniciaremos nuestro próximo encuentro. Muy agradecida, un abrazo desde Caracas, de la Escuela Nacional de la Defensa Pública y que tengan buen provecho. Gracias.